Noticias de Israel y Oriente Medio, con Marcos Barchilón. Saludos amigos, hoy es el 5 de diciembre, mi nombre es Marcos Barchilón, un día más con ustedes, trayéndoles las últimas noticias desde Israel. Las células durmientes de las redes sociales gestionan desde el extranjero e intentan influir en las próximas elecciones en Israel. Israel por fin participará en Eurovisión 2026 y por último, rehenes como palanca es la demanda secreta de Irán destinada a paralizar la agricultura de Israel. Miren, hoy vamos a hablar de una amenaza que no viene de un cohete o un túnel, sino de nuestros propios teléfonos. El organismo de control o el Shabak ha lanzado una advertencia crucial. Células durmientes gestionadas desde el extranjero están intentando influir en el debate político de Israel. Esto es más que desinformación, es guerra de información. En Israel ha estado en alerta máxima y ahora esa alerta se extiende al ciberespacio. Estas células durmientes no son personas reales, son cuentas falsas diseñadas para parecer, eh, para parecer israelíes comunes. Quizá un nuevo emigrante, un estudiante en Tel Aviv o un colono en Judea y Samaria. La alerta no se centra solo en una elección futura, sino en la fragilidad constante del sistema político de Israel. La meta es sembrar la cizaña en el tejido social para que perdamos la confianza en nuestros líderes y en nuestras instituciones, creando caos interno. El informe señala claramente la gestión desde el extranjero. Estamos hablando de actores que buscan desestabilizar a Israel, probablemente con vínculos con el eje iraní o sus aliados regionales. Ellos no necesitan invadir, solo necesitan que nos peleemos entre nosotros hasta el punto de la parálisis. ¿Cuál es el modus operandi y los temas sensibles? Estas células se despiertan para atacar los puntos más dolorosos de nuestro debate. El primero es el eje y la seguridad política. Es difundir rumores falsos sobre decisiones militares delicadas como ataques en el norte o el sur para generar pánico y desconfianza en el liderazgo de seguridad. Otro punto es la polarización en asuntos de unidad. Amplifican las divisiones entre seculares y religiosos, entre la izquierda y la derecha o entre la diáspora y la población local, utilizando un lenguaje hiperagresivo para romper el concepto nacional. Y la última es la infiltración social. Lo peligroso es que han pasado tanto tiempo inactivas que se han infiltrado en grupos y páginas israelíes legítimas. Cuando se activan, su mensaje parece venir de un vecino o un compatriota, lo que le da una credibilidad falsa letal. Cuando estas células durmientes lanzan información falsa, no solo afecta el debate interno, sino que daña la imagen de Israel a nivel global, que es la asbará, la explicación. Las mentiras se viralizan aquí, o las mentiras que se viralizan aquí son utilizadas por nuestros enemigos en la arena internacional. Imaginemos que tenemos elecciones en 6 meses o una escalada de seguridad mañana. Estas células saben que son momentos de máxima vulnerabilidad. Utilizan ese momento para inundar las plataformas con falsedades que influyen en el resultado o en la capacidad del gobierno para de tomar decisiones críticas. El Shabak, o el organismo de control, trata esto con la seriedad que se merece. No es un tema de libertad de expresión, es un ataque coordinado a la soberanía de Israel.
Esto implica que están utilizando tecnología avanzada para rastrear y neutralizar estas redes, pero la escala es gigantesca. Miren, en resumen, la amenaza es real y está aquí. Células durmientes extranjeras están tratando de ganar la próxima batalla electoral o política, no con votos, sino con mentiras. La mejor defensa de Israel ha sido su unidad y su resiliencia social. Como comunidad debemos ser más inteligentes. Nuestra conciencia es un escudo de seguridad nacional. No compartas nada que no puedas verificar. Si una noticia parece diseñada para dividirnos, para generar odio o para sembrar el pánico, es muy probable que sea munición enemiga. Seamos soldados digitales al servicio de la verdad y la cohesión social. Antes de compartir, pregúntate, ¿ayudo a Israel o ayudo a sus enemigos? De todas formas, cuéntenme en los comentarios qué tipo de contenido falso o polarizante has sido o has visto en las últimas semanas y vamos a ayudarnos a identificarlo. Miren, ahora hay, si se puede decir, una buena noticia, aunque es lamentable, pero es una buena noticia, y es la participación de Israel en la Eurovisión de 2026, ya que ayer hubo un voto en Ginebra donde se iba a dilucidar o se iba a votar si dejaban a Israel participar o no en la próxima Eurovisión del 2026. La Unión Europea de Radiodifusión aprobó este 4 de diciembre, ayer, permitir que Israel compita en Eurovisión de 2026, en lugar de someter a votación especial la participación israelí. Los miembros votaron a favor de una serie de reformas al sistema de votación del concurso con el fin de mantener la neutralidad y evitar influencias externas. Con la decisión aprobada, la radiodifusión israelí está oficialmente autorizada a participar en el certamen del 2026. Tras el anuncio, al menos 4 países, España, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia, anunciaron que se retirarán del concurso 2026 en señal de protesta. Según sus declaraciones, argumentan que la participación de Israel es incompatible con sus principios debido a la guerra en Gaza y a lo que consideran una instrumentalización política del festival. En contraposición, medios y emisoras como la BBC apoyan la decisión de lo que se votó en la Unión Europea de Radiodifusión. Consideran que la participación debe regirse por las normas del concurso y por criterios de inclusión sin exclusiones políticas. Ahora, ¿cuál es la postura de Israel y las declaraciones oficiales? En Israel la decisión fue celebrada. El gobierno consideró que el país merece estar representado en todos los escenarios del mundo. Las autoridades acusaron a los países que se retiraron de avergonzarse por boicotear un festival cultural por razones políticas. También desde algunos países que apoyan el concurso se defendió que mantener a Israel era importante para preservar el diálogo cultural y la neutralidad del evento. Ahora ustedes se preguntarán por qué se genera tanta política sobre este tema. Mire, la participación de Israel en Eurovisión había sido objeto de controversia en las ediciones recientes. Algunos críticos acusaron un uso de influencias políticas y campañas de gobierno para fomentar el voto. La guerra en Gaza y las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de Israel aumentaron la presión de varios países para excluirlo del concurso. La Unión Europea de Radiodifusión, que organiza Eurovisión, optó por reforzar regulaciones,
reducir la ventaja del televoto, reinstaurar jurados profesionales en semifinales y mejorar controles antifraude. Con esto consideraron que podían mantener la participación israelí dentro de un marco normativo. Rusia fue prohibida, por tanto Israel también debe serlo. El primer ministro español, Pedro Sánchez, dijo la justificación más reveladora cuando argumentó que si Rusia fue expulsada de las competiciones globales después de invadir Ucrania, entonces lo mismo debe suceder con Israel. A primera vista esto suena a igualdad ante las reglas. En la práctica aplana la historia. Mire, señor Sánchez, Rusia lanzó una guerra de conquista no provocada contra un vecino soberano cuya existencia cuestiona abiertamente. Israel libra una guerra que comenzó con la masacre del 7 de octubre cuando Hamás asesinó a 1.200 personas, violó a mujeres, quemó vivas a familias y secuestró a 251 rehenes en Gaza. El número de muertos en Gaza es aterrador, pero las estadísticas citadas repetidamente por los medios de comunicación provienen de un ministerio de salud dirigido por Hamás, que no distingue entre civiles y combatientes. Jamás se infiltra en hospitales, escuelas y campos de refugiados precisamente porque quiere que esas cifras aumenten. Ha rechazado o sofocado múltiples propuestas de alto el fuego que habría puesto fin a los combates y liberado a los rehenes. Nada de esta complejidad aparece en las declaraciones de Dublín, Madrid o Ljubljana. No se menciona jamás, ni se reconoce que Israel lucha contra un enemigo que llamó abiertamente a otro 7 de octubre. Solo un bando es considerado incapaz de participar en el evento. Una vez más, la seguridad judía, la soberanía judía y la vida judía quedan reducidas a una ofensa estética, la vieja lógica de un nuevo lenguaje. Y mire, ahora por último les quiero traer para que ustedes vean la perspicacia de los enemigos de Israel, cómo tratan de arruinar la economía de este país. Es, como le he comentado antes, rehenes como palanca. La demanda secreta de Irán destinada a paralizar la agricultura de Israel. Y escuchen bien, Irán ofreció ayuda a Tailandia para asegurar la liberación de los rehenes tailandeses retenidos en el cautiverio por Hamás, con la condición de que Bangkok etiquetara a Israel como un país inseguro e instruyera a sus decenas de miles de trabajadores agrícolas que trabajan aquí a que se fueran inmediatamente. El jueves, esto es lo que informaron el jueves fuentes familiarizadas con este asunto. El mensaje iraní fue claro: ayúdennos a aplicar presión económica sobre Israel y les ayudaremos a traer a su pueblo a casa. En las tensas y caóticas semanas que siguieron a los atentados del 7 de octubre, mientras Israel todavía contaba sus muertos y buscaba a los civiles desaparecidos, un drama se desarrollaba a miles de kilómetros de distancia en Bangkok. El gobierno de Tailandia, conmocionado por la magnitud de la masacre en la que fueron asesinados 39 ciudadanos tailandeses y desesperado por proteger a sus ciudadanos, inició esfuerzos diplomáticos urgentes para asegurar la liberación de los 31 trabajadores tailandeses secuestrados por Hamás y otros grupos terroristas. Fue una crisis humanitaria, no política. Tailandia no tenía ningún conflicto directo con Hamás, pero como suele ocurrir en Oriente Medio, incluso las crisis humanitarias pueden convertirse en moneda de cambio. Teherán, que mantiene influencia sobre Hamás, indicó que podía facilitar la liberación de los rehenes tailandeses
Sin embargo, la oferta no fue incondicional. Si Tailandia cumpliera, asestaría un golpe doloroso al sector agrícola de Israel en el mismo momento en que lucha por recuperarse del impacto del ataque. Miren, entre 30.000 y 40.000 trabajadores tailandeses trabajan en granjas e invernaderos israelíes, algunos de ellos en el Negev occidental y cerca de la frontera de Gaza, la zona afectada, el 7 de octubre. Su retirada repentina habría paralizado la producción alimentaria israelí y provocado daños económicos a largo plazo. En noviembre del 2023, cuando los esfuerzos de rescate se estancaron y las familias de los rehenes pedían respuestas, Tailandia envió una delegación de alto nivel a Teherán. Se reunieron con altos funcionarios iraníes y, según algunos informes, incluso con representantes de Hamas, entre ellos Moussa Abu Marzouk, figura clave de la oficina política de Hamas. Hubo indicios de progreso. A Erfin Ultarasint, entonces enviado de Tailandia a Irán, declaró públicamente que jamás estaba preparado para liberar a los trabajadores secuestrados en el momento oportuno. En cuestión de semanas, los primeros 23 rehenes tailandeses fueron liberados durante la tregua inicial. Otros 8 fueron liberados en fases posteriores durante el año siguiente. Sin embargo, no todos regresaron a casa con vida. 3 trabajadores tailandeses fueron asesinados el 7 de octubre o durante su cautiverio. El último cuerpo fue recuperado ayer y fue devuelto a Israel el miércoles. Habían estado trabajando en campos agrícolas en la zona fronteriza de Gaza esa mañana, completamente inconsciente de que terroristas infiltrados ya se dirigían hacia la zona. Pasaron más de 2 años antes de que sus restos fueran finalmente identificados y repatriados. Aunque la supuesta exigencia de Irán pretendía provocar un éxodo masivo de trabajadores tailandeses, no lo logró. Aterrorizados y traumatizados, inmediatamente después como es normal después del ataque, algunos trabajadores regresaron a casa. Sin embargo, la mayoría optó por quedarse, motivada por la necesidad económica, la lealtad a sus empleadores o simplemente la esperanza de que Israel se estabilizara pronto. Finalmente, solo unos pocos miles de trabajadores tailandeses abandonaron el país, muy por debajo de las decenas de miles que Irán esperaba que se marcharan. A mediados del 2024 la situación había cambiado aún más. En mayo del 2024 el ministro de Trabajo de Tailandia viajó a Israel. Después de reuniones con funcionarios israelíes, ambas partes acordaron alentar a los trabajadores tailandeses a seguir trabajando en Israel, reafirmando la estrecha relación económica entre los dos países. Como es normal, ustedes pueden observar, de que ya casi no entran trabajadores palestinos en Israel, y lo que sí hay hoy en día son muchos trabajadores en la agricultura tailandeses, y ahora se están firmando acuerdos y de hecho ya hay una fuerza de la India, de indios que trabajan en Israel, tanto en la construcción como también en la alta tecnología. Así que, como ven, es una forma de no tener más trabajadores palestinos dentro de Israel, debido a lo que ya vieron lo que pasó el 7 de octubre. En fin, nada más por el día de hoy. Mi nombre es Marcos Barchilón. Les hablo desde Israel, les deseo un Shabbat Shalom y les envío un cordial saludo a todos ustedes.